Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Aquí en La Otra Cara, domingo 26 de noviembre, no puedo creer cómo se pasa el año, el mes, todo. Bueno, hemos tenido en el norte una huelga, paro en realidad, de 83 días de los profesores de Atacama, porque el SLEP, que ya lo vamos a explicar, no estaría funcionando bien con los mínimos requisitos para que ellos trabajen. Por eso hoy día estamos con el ex ministro de Educación y profesor de castellano, Marco Antonio Ávila, que dejó el puesto en el 16 de agosto de pasado, y una semana después, 10 días, comenzó el paro en el norte. Les cuento que Marco Antonio Ávila tiene 45 años, estudió en la Católica Silva Enrique, donde se tituló de Pedagogía en Castellano, y después hizo un magíster en Educación e Innovación Educativa en la misma universidad. Trabajó en diferentes centros educacionales, tiene un muy buen currículum en fundaciones, colegios, y como profesor y como director. Ya el 2015 entró a lo que era el Ministerio de Educación, porque fue coordinador nacional de Educación Media del Ministerio. Tremenda pega también, responsabilidad. Y ese año también comenzó a militar en Revolución Democrática, RD, del Frente Amplio. Posteriormente, en enero de 2022, el presidente Boric lo nombró como ministro de Educación, y comenzó a funcionar su cargo en marzo de ese año y terminó en agosto de este año. O sea, tuvo como un año y medio, más o menos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Rosario, muy bien, gracias. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que se hizo, lo que no se hizo también en su gestión, o de lo que lo criticaron y todo. Usted destacó que dentro de lo bueno que se hizo en su gestión fue volver a la presencialidad, reforzar a los alumnos luego de la pandemia con tutorías, y la violencia, bajar la violencia en los liceos emblemáticos. Pero por otro lado, lo negativo se lo acusó de querer terminar gradualmente con los liceos bicentenarios. Lo acusaron también por la alta deserción escolar, que el año pasado fue de más de 50.000 alumnos, entre básica y media, por los resultados del CIMSE, el mal uso de los recursos en la JUNAEP, y lo que más chispa sacó fue que el tema de la importancia que usted le dio a la enseñanza de la educación sexual, siendo cuando habían muchos forados, digamos, en la parte educativa. Mirando lo bueno y lo malo, ¿qué de todas estas acusaciones anteriores, hay alguna en la que en realidad se da cuenta que pudo haber hecho más, o estuvo mal, o está bien lo que usted hizo? Yo creo que, bueno, han pasado cerca de 3 meses, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida que pasa el tiempo, falta todavía, ¿no? Para poder tener mayor perspectiva respecto de lo que uno hace ahora. Es importante señalar que cargos como este, las responsabilidades que implican los ministerios, son ejercicios como de posta, ¿no? Uno va recogiendo aquello que existe, va mirando hacia atrás, de alguna manera critica un poco, ¿no?, lo que se hizo y quiere mejorarlo, ¿no? En el caso nuestro, yo diría que nos tocó enfrentar una fractura importante, ¿no?, producida por la pandemia. Y por lo tanto, el retorno a las salas de clase, donde se evidencia, ¿no es cierto?, yo diría, algunos problemas que eran agudos, ¿no es cierto?, pero que finalmente, o que eran más bien crónicos, después se transforman en agudos. Por ejemplo, los temas de infraestructura o los temas de deserción escolar, ¿no? Claro. El sistema educativo ha tenido alrededor de los últimos 20 años un número importante de deserción escolar. Siempre nuestra deserción escolar ha estado alrededor de 40.000 estudiantes. Eso es algo que la ciudadanía de alguna manera
manera a lo mejor no sabía, pero, y siendo lamentable, pero todos los ministerios, ¿no es cierto?, y todos los ministros o ministras han hecho esfuerzos porque esa deserción escolar finalmente sea aminorada. El número más bajo que tuvimos fue el año 2016-17, donde llegamos a esos 41.000 estudiantes, ¿no? Y nosotros logramos, ¿no es cierto?, con la cifra 21-22, llegar alrededor de 40.000. Lo que pasa es que yo publiqué una cifra de agosto, en vez de, ¿no es cierto?, de octubre, era la cifra de agosto, donde en el fondo se provoca una deserción, voy a decirlo así, natural, que se da durante el año. Por ejemplo, niños que por distintas razones, una enfermedad prolongada y sus padres los retiran, situaciones como esas, ¿no? Ahora, eso no quita la gravedad de la deserción, y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que uno espera es tener, ojalá, muchas mayor experiencias o modalidades flexibles para la recuperación de eso, ¿no? De esa escolaridad que de alguna manera se entiende como perdida. Cuando un estudiante pasa 3, 4 años fuera, no va a volver al liceo, independiente que tenga menos de 18 años. Claro. Porque imagínese usted con 17 o 17 años con un compañero de 13. Y terminan generalmente delinquiendo. No necesariamente, no, claro, puede ser, pero no necesariamente, sino más bien interrumpiendo esa escolaridad. Y es por eso que hoy día la importancia de promover la educación para personas jóvenes y adultas, ¿no? Las escuelas tienen la posibilidad de esa tercera jornada. ¿Cómo cree usted que lo hizo, digamos, el tema de la deserción? Claro, todas las medidas que nosotros impulsamos a partir del plan de reactivación que continúa, ¿no es cierto?, donde no solo convocamos a un consejo, sino que además también le pedimos a distintas instituciones, ¿no?, vinculadas, no sé, por ejemplo, con el Hogar de Cristo, que nos ayudarán con esto, o la posibilidad de hacer la contratación de estos llamados revinculadores. Esos revinculadores, ¿no es cierto?, que son personas que están hoy día en los municipios, en los servicios locales y también, ¿no es cierto?, en el propio ministerio, a través de las direcciones provinciales, que van buscando, ¿no es cierto?, haciendo enlaces con los territorios, por ejemplo, con una junta de vecinos. ¿Y qué logró usted en el año? ¿Logró algo? Bueno, la implementación de eso, ¿no? Estos son cambios que se van a demorar. Entonces, la implementación de eso... ¿Cuándo se va a ver el resultado? En el mismo ejercicio de las tutorías. Bueno, la idea de poder hacer la recuperación de las cifras prepandémicas, yo creo que uno podría trazarse, ¿no es cierto?, una meta al final del gobierno. Uno debería tener el año 22 ¿Y en una tasa de desescolarización similar a la prepandémica. Yo creo que eso es lo que tenemos que... ¿40.000? Lo que pasa es que muy poco, hoy día puedo decirlo, pero es poco adecuado, ¿no es cierto? Es como que uno dijera, mire, en realidad me conformo con que haya un 10% de pobreza. Nadie podría decir eso. No, pero ¿cuánto era la tasa de deserción? 40.000. Ya, o sea, bajarlo en 10.000. Yo creo que hay que bajar a 10.000 y de ahí seguir insistiendo, ¿no es cierto?, en la profundización de las modalidades flexibles. Perfecto. La posibilidad de que personas, ¿no es cierto?, en tercera jornada, en escuelas nocturnas, en distintas modalidades a lo largo del país puedan recuperar. Otro de los temas de los cuales se los criticó es porque usted anunció que se iba a bajar gradualmente, a cerrar gradualmente los liceos bicentenarios que habían tenido un resultado y han tenido un resultado muy bueno en la parte académica. ¿Por qué tomaron esa decisión? A ver, yo diría que los liceos bicentenarios, esto tiene historia, ¿no? Yo creo que hoy día uno tiene la posibilidad de explicarlo un poco más largo, pero era muy complejo hacerlo en ese minuto porque todo se queda con el titular. Los liceos bicentenarios, si bien son una política bien evaluada por la ciudadanía también, yo creo que eso es importante, en el momento de su origen no existía, ¿no es cierto?, porque esto es el gobierno del presidente Piñera 1, no existía la ley de inclusión. Y por lo tanto muchos de los principios que estaban a la base de los liceos bicentenarios son contradictorios con una ley de la República, ¿no es cierto?, que lo que permite es romper con las barreras de acceso a la educación, como por ejemplo la selección por resultados, ¿no? Eso es importante señalarlo, ¿no? Entonces, ya en el gobierno de la presidenta Bachelet 2, ya hubo una disminución, de hecho ese programa, ¿no es cierto?, se frena en ese minuto. ¿Y no se puede adecuar en vez de cerrar? Entonces, que es lo que nosotros proponemos, ¿no es cierto? Bueno, pues viene el gobierno del presidente Piñera, se aumentan los liceos bicentenarios y luego, ¿no es cierto?, cuando yo digo, bueno, mire, la verdad es que yo creo que este programa hay que reformularlo, ¿no es cierto?, pero tal como está, probablemente no necesariamente tiene que seguir. Yo creo que pero perdón, y si la gente está tan contenta y se los pelean, ¿no será que hay que hacer más estilo liceo bicentenario en vez de sacarlo cuando la gente no quiere que lo saquen de ahí? Bueno, eso es precisamente lo que nosotros, al menos yo en particular, ¿no es cierto?, entiendo como un aprendizaje, que de alguna manera lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿cómo yo hago esto? Y usando la misma marca probablemente reformulo. Ahora, indudablemente que los liceos tienen que ser reformulados. ¿Pero o sea, no puede ser...
Porque la selección es contraria a los sistemas educativos. Eso es una cuestión que yo creo que ha costado muchísimo poder entenderlo. Son cambios culturales a largo Entonces plazo. las universidades tampoco podrían seleccionar. Lo que pasa es que la educación superior tiene otra lógica, ¿no? No todo el mundo accede a la educación superior, primero por intereses, pero la educación escolar tiene que estar garantizada por el Estado, y una de las garantías significa no tener barreras de acceso, ¿no? Y por no lo pueden tanto, convivir, por ejemplo, los liceos bicentenarios que eligen, seleccionan, con liceos que no seleccionan. Y la gente verá, libertad, la gente verá si lo quiere meter es que a es una competir falsa libertad. o si lo quiere meter a que no compita. Es que es una falsa ¿Por libertad. qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, si usted coloca un requisito que esté asociado a el promedio de nota, un estudiante, ¿no es cierto?, inmediatamente ya ni siquiera no tiene la libertad de elegir. Esa es una falsa libertad, porque si ese liceo establece como requisito que yo tenga un 6, por ejemplo, de promedio, yo ya no puedo acceder a la postulación de ese buen colegio, ¿no? Y tengo que quedarme solo con ¿Y el qué otro. pasa con los alumnos que sí se la juegan, que estudian y que quieren aumentar el nivel? Es que la conversación no es sobre el interés de las familias ni sobre el interés de los estudiantes. ¿Ya? La conversación es sobre la calidad de la educación y sobre el papel que juegan los profesores para que todos los establecimientos del país tengan buena calidad. Eso puede parecer ingenuo, pero eso es lo que hacen los sistemas educativos. Invierten en sus profesores, mejoran la calidad de la volvemos de nuevo a educación. la realidad. Usted demostró el año pasado, hice varias entrevistas sobre eso, que todos querían el liceo bicentenario. De hecho, en regiones las niñitas mostraban con orgullo el cuadrito que salía afuera. Este es un liceo bicentenario, era como una marca de buena calidad. Entonces, si yo veo que a lo largo del país, esto es independiente de quién lo haya creado. El problema no era que los había creado. Estén tan contentos, las familias estén contentas, ¿por qué ir en contra de la realidad? Es que no es que uno vaya en contra de la realidad, lo que estamos haciendo, y yo creo que esto tiene que ver con los sistemas educativos en general, ¿no? Es que a lo largo del tiempo la educación ha ido transformándose ha tenido una cobertura masiva, ¿no? Se ha ido transformando en un interés para todo. Hace 40 años atrás probablemente las tasas de desescolarización eran Mucho muy más importantes porque la gente no llegaba, ¿no? Octavo básico se Exacto. terminaba, ya. En la medida, ¿no es cierto?, en que el sistema educativo de masas, vamos a decir así, aumenta y tiene una cobertura cercana al 100%, va a ir demostrando, ¿no es cierto?, a la base sus elementos, yo diría, derechamente de discriminación que están a la base del sistema. Esto no tiene que ver con los gobiernos ni con nada. No. Es como la concepción que existe respecto del mérito. Probablemente uno mismo experimentó eso con sus padres, ¿no? Si uno fue un buen estudiante, ¿Ya? yo fui en general un buen estudiante, obviamente que uno de los padres dice, mira, me gustaría que te estuvieras cerca o te juntaras solo con aquellos que efectivamente quieren solo estudiar. El tema es que cuando el sistema educativo es de masa, no puede de alguna manera hacer restricciones, porque en esta misma bolsa, al final, no terminan siendo solo los... Ya. Bueno, pero lo que yo decía que pueden Pero mira, pueden Rosario, convivir las dos esto es cosas. bien pero- importante para poder explicarlo. ¿Qué? No solo en No. esta bolsa, de alguna manera que uno dice, ¿no es cierto?, de restricciones, está esto, sino que también después tú vas a decir, no, mira, en realidad el que tiene el pelo de este color, después es, ¿no es cierto?, la niña embarazada, después de esto. Entonces empiezas a sumar una serie de elementos y lo que terminas teniendo son fantasías de realidad, porque finalmente un colegio que solo discrimina y que descrema, al final termina siendo algo que no es representativo ni Y en no la pueden sociedad. haber las dos cosas. Yo creo que uno Porque podría usted tener dijo un que había porcentaje. un aprendizaje. con- Yo creo que más bien un porcentaje. Uno podría tener quizás un porcentaje de selección, quizás, pero eso ya se había sido eliminado. Esa es una discusión país que creo yo que probablemente hay que volver a darla. Pero al menos hoy día con la ley de inclusión, tal como está, no nos queda ninguna otra posibilidad que respetar esa ley de inclusión. Ojo con esto, los liceos bicentenarios se transformaron y hoy día no tienen sistemas de selección. Ninguno, como originalmente lo tenían. Ya, entonces están también. Hoy día están bien, por lo tanto significa que van a ser liceos de excelencia para todos, independiente de aquel estudiante que tiene necesidades educativas especiales. Perfecto. Me están diciendo que tenemos que ir a la primera pausa comercial. Esto se pasa volando. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando con el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hablando un poco de educación en general, y luego vamos a hablar de los SLEP.
pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Marco Antonio, usted fue acusado el 12 de julio, se enfrentó a una acusación constitucional de este año. Ya fue rechazada por 78 votos y 69 a favor. O sea, tuvo bastante holgado, porque algunos son por un punto, digamos, por un voto. Se lo veía bastante satisfecho con esto de haberlo sorteado. Pero un mes después fue relevado su puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al gobierno? ¿No dio el gobierno una señal equívoca de por cuál lo sacó? Porque si bien lo protegió para la acusación constitucional, un mes después lo saca, entonces le está dando como razón a las razones que tuvieron los diputados para presentar esa acusación. Yo no le. Primero que todo, es bien importante señalar, ¿no? En un sistema como el nuestro, no solo republicano, sino más presidencialista, la decisión, ¿no? de tener o de contar con determinadas personas en los equipos, es del presidente. Yo en eso soy súper respetuoso, yo tengo una buena relación con el presidente, sigue siendo mi gobierno independiente que yo esté, y uno sabe que puede haber un giro, ¿no? Los gobiernos tienen segundos tiempos, y me parece a mí Pero usted encontraba que lo estaba haciendo bien. A ver, yo creo que esa evaluación no me corresponde necesariamente hacerla a mí, ¿no? Probablemente porque hay una. Pero sí yo creo que los pasos que nosotros dimos y los cambios que se intentaron hacer, o incluso a esta cuestión tan mínima que para algunos era una cuestión casi basal, que era poder reactivar el sistema educativo, yo creo que estaba en la senda correcta. Hoy día nosotros estamos viendo que muchas de las acciones del actual ministro, a quien yo también por el cual yo tengo mucho aprecio y mucha valoración profesional, creo que están en la misma senda y en la línea. Y le dieron una razón de por qué uno se puede saber. Esas conversaciones son siempre privadas. Ya, sí. Ya, pero usted, o sea, le dieron una razón por la cual lo sacaron. O sea, yo creo que los gobiernos, como les digo, tienen segundos tiempos. Pero a usted le tienen que... ya. A usted le tienen que haber dado una o dos razones, ¿sabéis qué? Te sacamos por esto. ¿Le dieron razones? O sea, la conversación, al menos a mí, me dejó satisfecho. Ya. Perfecto, le encuentra razón que lo hayan sacado. O sea, yo encuentro que uno, además, a ver, esto es política, Rosario. Por eso, pero le encuentra razón que lo hayan sacado. O sea, yo creo que, como digo, es una decisión que yo no voy a discutir y que creo que en el fondo uno respeta precisamente porque es parte de una coalición de gobiernos, militares. Claro, pero usted dijo que quedó tranquilo con lo que le dijeron. Me quedé tranquilo. Ya, entonces quiere decir que tenían razón. Es que cuando se pone así, obviamente uno probablemente podría decir, mira, a lo mejor esto podría haber sido distinto. No, pero yo en ese sentido creo que, o sea, además para mí un capítulo cerrado, como digo yo, porque el trabajo que hicimos, como digo, ¿no es cierto?, los ministerios son postas y por lo tanto el que viene detrás lo que hace es que recoge, corrige, ¿no es cierto?, y mejora, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, porque eso deberían ser los gobiernos también, ¿no? No solo los cambios al interior de los propios gobiernos, sino que entre gobiernos. Perfecto. ¿Cómo cree que lo hizo usted con el tema de los SLEP o el servicio de educación local de educación pública? ¿Cómo lo hizo usted en su gestión? ¿Cómo cree usted que lo hizo? Sí, porque le explotó al ministro siguiente. Claro. Probablemente esto estuvo bien agudizado por varias razones, ¿no? Por una parte, usted tiene una crisis municipal importante que son los antecedentes previos a los SLEP, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que precisamente cuando hablamos de este SLEP en la región de Atacama, nos encontramos que eran municipios que ya venían, ¿no es cierto?, con una serie de deficiencias de todo tipo, ¿no? O sea, estoy hablando no solo en términos de infraestructura, sino también de gestión pedagógica. O sea, ahí tenemos una complejidad anterior. Ahora, los esfuerzos que se hizo, y en esto hay que ser bien justo, los esfuerzos que hizo la anterior directora de Educación Pública, Alejandra Greve, ¿no es cierto?, quien fue nombrada por el presidente Piñera, hizo todos los esfuerzos necesarios. Ella ya estaba altamente complejizada con eso, ¿no? Después termina su cargo y asume otro director, ¿no es cierto?, el Jaime Beas. Él también ha hecho, me imagino, la mayor cantidad de esfuerzos necesarios. Desde el Ministerio de Educación, que en el fondo es el órgano rector de la política, pero ustedes saben que no es necesariamente el responsable, eso es bien importante explicarlo. Está bien, pero ahí tiene que dar cuenta al Ministerio.
No necesariamente. No necesariamente, porque en la ley, ese es uno de los problemas que tiene precisamente la ley. La dependencia y la vinculación mucho más directa. Ahora, obviamente todos los Entonces, ministros, ¿de quién es la responsabilidad? No, de todos, ¿no? Todos los ministros tienen una responsabilidad, obviamente. Ya, la responsabilidad que en el fondo nosotros nos llegó, ¿no? Fue primero hacer el seguimiento, hacer la primera y la segunda remoción del director, establecer las auditorías, que son las auditorías. Hay una segunda que se instruye también durante mi periodo, pero que en el fondo que salió en julio, que llegan los resultados claros al final de mi gestión, y en el fondo es la que toma, ¿no es cierto?, el ministro para seguir avanzando. Pero todo ese ejercicio de auditorías, remoción de directores, establecimiento de equipos efectivamente en el terreno, ¿no es cierto?, en la zona, son parte de la gestión que de alguna manera a mí me corresponde hacer, ¿no? O sea, eso ahora, es lo que le tocó. Esa gestión, ¿no es cierto?, independiente de las tareas que cada uno de nosotros desarrolló, yo creo que claramente fueron insuficientes, porque si llegamos a una crisis como de esa magnitud... ¿Eso podría ser un mea culpa? Yo creo que es un mea culpa, pero quiero decirlo así, no porque no sea la responsabilidad mía, ¿no? Porque no, quiero decir, aquí hay primero el nombramiento de un director ejecutivo, que es el responsable primero respecto de aquello que está sucediendo en cada uno de los territorios. Por eso usted hace un proceso en la alta dirección pública donde evalúa competencias, ¿no es cierto?, para que esta persona. Yo creo que ahí tenemos nosotros una primera falla. Pero también hay otras circunstancias que son más contextuales, ¿no? Lo que yo acabo de señalar, la gestión municipal anterior, antes del traspaso, o sea, escuelas que llevaban 20 años sin ningún tipo de intervención. Por ejemplo, esto no nadie lo conoce. Después del aluvión del año 2015, y dado los deslizamientos de tierra, mire lo que estoy diciendo, ¿no? Que esto debería ser una cosa que infraestructura debería preocuparse, ¿no es cierto? Pero finalmente terminamos nosotros mirando también esa tremenda complicación. Con los deslizamientos de tierra se taparon las plantas desengrasadoras que tienen cada una de las escuelas. Y eso, con la ausencia de estudiantes, se solidificó en la pandemia, porque no se movieron esas plantas, ¿no? Que son las que están vinculadas, ¿no es cierto?, a las cocinas de los establecimientos. Cuando empieza la actividad educativa el año 22, ¿no?, ya vuelven todo y empieza a haber movilidad, empieza a circular el agua, ¿no es cierto?, estas plantas desengrasadoras empezaron a eliminar algunos elementos tóxicos. La complejidad que tiene eso, y que interrumpe, pero eso interrumpe el servicio educativo. Y aquí viene la segunda complejidad, que es la propia norma, que muchas veces no tiene la flexibilidad para poder, por ejemplo, avanzar en muchas veces los trabajos. ¿Por qué? Porque el servicio local se rige por las mismas normas que tiene cualquier servicio del Estado. Por lo tanto, tiene que presentar licitación. Si la licitación se cae, segunda licitación. Tercero, trato directo. En eso usted ya lleva 1 año, 2 meses para poder hacer la limpieza de la fosa. ¿La ley está mal hecha? ¿O el reglamento? Yo creo que la ley tiene que tener mayores flexibilidades, que es parte de lo que nosotros hicimos. Yo presenté le dejé elaborada una primera parte, hoy el ministro, ¿no es cierto?, está modificando ese proyecto y va a presentar ¿Un nuevo proyecto de ley? No que un nuevo proyecto, es el mejoramiento del proyecto anterior, porque probablemente lo que teníamos era insuficiente. Claro, era insuficiente. Y una ley corta, rápida, que va a permitir, ¿no es cierto?, mayor flexibilidad. O sea, el Congreso ahí tampoco estuvo a la altura. El Congreso tampoco estuvo a la altura. En teoría, no miran la práctica, así es el tema. Pero además de eso, porque yo creo que la legislación, esto es histórico, no tiene que ver con los gobiernos, no. Hay una sensación permanente, a propósito de los casos de corrupción que hemos visto en estos días, las alcaldías, donde usted va colocando cortapisas. Esas cortapisas son súper buenas porque evitan, ¿no es cierto?, la corrupción, pero a la vez endurecen o rigidizan la gestión local. Entonces alguien que en el fondo puede hacer un trato directo se desconfía. Entonces una licitación, toma de razón, va a la Contraloría, vuelve, se publica, las bases, postula. Perfecto. Pero mire, usted el 11 de abril de 2023 fue al Congreso a explicarle al Senado y a diputados de las problemáticas de la educación y se refirió largamente a los SLEP. Y sobre los SLEP dijo que habían dificultades y fallas. Y que usted se proyecta una nueva recalendarización, que ahora sabemos que se atrasaron 2 años. Sí. Eso me corresponde hacer a mí. Sí, ya. Ávila explicó varios puntos críticos de la administración. Uno, que directivos no tienen conocimientos en la administración del Estado. O sea, eso entrampa los procesos de implementación. Otro punto, y eso sí lo tenían las municipalidades, digamos. Otro punto que se pretende reforzar es mejorar la infraestructura de los establecimientos donde se destinan cuantiosos recursos.
pero existen dificultades por las licitaciones, inadmisibles en 3 de las 7 macrozonas. Un poco lo que me dijo antes. Si usted veía esos problemas en ese tiempo, ¿no debería haber dicho, llamamos a que el SLEP no comience a funcionar en Atacama? No, porque el SLEP comenzó a funcionar el año 21. No. Bueno, pero si ve los problemas, si ve estos tremendos problemas, que la gente no está capacitada y que la infraestructura no está lista, ¿no es lo lógico que el ministerio diga esto para? Usted dice como en general la implementación de los siguientes, ¿no? De los siguientes y de los que estaban, porque es mejor... No, porque ya están funcionando, están bueno, establecidos. pero es mejor que el ministerio intervenga algo que está mal a esperar a que haya paros. A ver, lo que pasa es que, por eso quiero decir, no todos los servicios locales tienen las mismas dificultades, no todos tienen el mismo nivel de complejidad, porque hay muchas variables involucradas, como por ejemplo lo que yo acabo de señalar, los elementos de la administración anterior. Yo no me voy a referir a esto, Rosario, pero sí se lo quiero decir también, el conflicto político propio de la región, porque ahí hay, entre diputados y senadores tienen una situación. Ya, pero independiente eso también complejiza, ¿no es cierto?, cierto análisis más racional para poder llegar a soluciones. A ver, hoy día hay una declaración desde ayer, ¿no?, del Consejo de la Evaluación, que es un órgano representativo, ¿no es cierto?, que estableció el presidente Piñera para evaluar los servicios locales. Y hoy día detener los SLEP es la peor medida. O sea, hoy día no hay que detener. Lo que usted tiene que hacer es, por eso se aplanó el calendario. Cuando yo establezco, ¿no es cierto?, esta nueva modalidad que se aprueba. Pero lo detuvieron los profesores. Usted al aplanar eso y decir que tiene 2 años es precisamente para poder evitar. Exacto, ¿no pero en el caso de Atacama ya estaba en funcionamiento. Pero eso, no puede revertir. Pero ya usted me dice que no es bueno parar un SLEP, pero si usted lo hubiese parado, hubiera dicho ya, está mal esto, vamos a hacer esto. Ser precavido, digamos, y no esperar a que después asumió el otro ministro, Nicolás Cataldo, y a la semana vino este paro, que significó 83 días en paro, claro, y que los alumnos perdieron seguramente el año. Entonces, no es deber del ministerio el adelantarse a los problemas y decir, esto viene mal, va a explotar. A ver, yo respecto de las razones de por qué explotó el paro no me puedo referir, no, porque obviamente es una situación que yo desconozco. Lo que sí creo es que lo que nosotros hicimos al remover al director ejecutivo en primer término, después un segundo director ejecutivo, el poder establecer una línea de trabajo, fundamentalmente la subsecretaría, porque esa es la jefatura de servicio, con la dirección anterior, en primer lugar Alejandra Greve y luego, ¿no es cierto?, Jaime Beas, que permitieran, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento y acompañamiento de eso. Ahora, creo que ahí nosotros estuvimos al debe probablemente porque las personas no lograron hacer o movilizar aquello que tenían que hacer o responder de manera mucho más pronta. Ahora, vuelvo a repetir, no se trata solamente de voluntad, no es que los directores ejecutivos subrogantes, ¿no es cierto?, porque no se puede nombrar ninguno, la ley tampoco establece hasta que no termine el sumario. Pero usted sabía que habían problemas antes. Pero todos esos problemas estaban en camino de solución, de acuerdo al reporte que se estaba entregando. Por eso le digo yo. Y usted no fue a terreno, no sé. Me llama la atención porque, por ejemplo, la senadora Yanna Proboste, que es senadora por allá, dijo varias cosas, pero dijo que ustedes hicieron una auditoría, que salió mal y que no hicieron nada. Pero ella dijo, este es un tema que explota ahora porque se hace intolerable, pero que se viene arrastrando hace tiempo. Es una información que tuvo el ministerio en junio de este año, cuando usted estaba. Antes que los profesores dijeran que esto es inaceptable. Y después dijo, le habíamos hecho saber antes al ministro Ávila en abril de estos problemas que venían. Nosotros solicitamos la auditoría por transparencia porque se nos negó. Yo visité el servicio local de Atacama, yo diría que entre abril y mayo del año 2022. Ya, mucho más atrás. Ya. Para que usted sepa que en el fondo se hizo con anticipación. Ya. Ay, Rosario, lo que pasa es que esto no se trata de defender mi gestión ni mucho sí, menos. Es que, no me interesa. Yo creo, ya no está en su mismo sector y todo. No sé. Bueno, lo que quiere decir. Pero ella dice que se juntaron con usted. Bueno, yo lo que le estoy explicando es precisamente que cuando yo estuve, ¿no es cierto?, que también estuvimos, ¿no es cierto?, con la senadora, lo que hicimos en primer lugar en ese minuto fue hacer la remoción del director ejecutivo porque precisamente estas problemáticas ya las estábamos enfrentando. O sea, ya veía problemas en el año anterior. O sea, yo conozco la región de hace muchos años. Por eso, ya vieron problemas
un año y medio antes. Claro, Rosario, para que, Ya. para que en el fondo quienes nos escuchan entiendan, no eran problemas solo del SLEP, estos eran problemas del municipio que se traspasan al SLEP, Perfecto. porque no se estaban gastando las platas, porque no se estaban haciendo mejor en infraestructura, porque lo que le acabo de señalar, el aluvión del 2015, que Sí, dejó, eso ya- no se resolvió. Ya. Por lo tanto, usted hereda una serie de Sí. problemáticas. Eso es importante entenderlo, se heredan esas problemáticas. Y los directores ejecutivos, que son una combinación quizás de falta de competencia o capacidades para poder gestionar más rápido, se encuentran con este conjunto de trabas. Yo no sé si es capaz todo el mundo dice, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y que tienen razón, ¿no? Uno entiende la rabia y uno dice, pucha, a mí me gustaría que pavimentaran la calle. La calle usted no la pavimenta porque no se mete la mano en el bolsillo y saca. Usted tiene que postular un proyecto, ese proyecto va al Exacto. Ministerio de Público. Ya, esto es lo mismo, Rosario, para que se entienda. No es que usted quiera decir, oye, voy a arreglar el Pero techo. lo hicieron atrasado. Deberían haber pensado que esto se demoraba más y que podían ser 4 licitaciones. Exacto, Hay estoy que de acuerdo. anteponerse. Pero ese es el ejercicio que hicimos. Y ¿Ya? para que usted sepa, ¿no es cierto? Todo ese ejercicio se realizó, se ¿Y hizo. dónde estuvo la falla entonces? Bueno, porque en el fondo las personas que tenían que hacer seguimiento de eso, probablemente, ¿no? Y usted tiene ¿Y una quiénes son las responsabilidad. personas? Bueno, usted tiene una dirección ejecutiva en el Servicio Local de Educación Pública. Ya, ¿quién era en este caso? O sea, el director inicial que fue removido durante la administración de la directora Greve, después, ¿no es cierto?, se colocó una persona que venía en segundo orden jerárquico, ya no me acuerdo el nombre del señor, después hubo un tercero, y hoy día está nombrado un cuarto o una cuarta, ¿no es cierto?, que acuérdese que tiene un problema por la participación de sus hijas, Sí. entiendo, y hay un quinto, Ya. un quinto. O sea, estaba mala la elección de los... Si en un año y medio han elegido aquí a 5. Es que no es que se haya elegido, lo que pasa es que usted no puede elegir, Bueno, porque tiene orden le sucesorio, ya, bueno, porque pero- la ley lo establece así. Bueno, está mal. Po. Está mal, po, obvio que está Ya, mal. Po. Ya, Entonces usted tiene que tener capacidades de intervención perfecto, directa. perfecto, pero en ese caso, no, si uno ve que está funcionando mal una filial, supongamos, si Sí, usted sí, fuera sí, una sí. empresa, Sí, funciona mal una filial, la matriz, que es usted, el ministerio, no va y interviene en la filial. es que eso es lo que se ha hecho. Po. Pero entonces, ¿por qué fue el paro? Porque, como le vuelvo a repetir, porque probablemente todas las personas que tenían que hacer seguimiento, ¿no es cierto? Porque aquí hay un orden jerárquico bastante grande, no solo el ministro, ¿no? Aquí hay un orden jerárquico bastante grande, ¿no es cierto?, con 4 o 5 personas que tenían que hacer seguimiento de esas acciones que estaban comprometidas respecto, ¿no es cierto?, de la mejora, que no solo tiene que ver con infraestructura, que era lo más que apareció, sino que también con la gestión interna de los establecimientos, Claro. como usted con equipamiento, materiales, ya. Mi pregunta es, Rosario, a propósito de usted decía de frenar o no frenar, ¿por qué esa situación ocurre en ese servicio local y no ocurre en el resto de los servicios locales? No lo sé, pues. Bueno, por las competencias, porque no están las Ya. competencias Entonces, establecidas. eso es lo que yo no entiendo por qué no lo arreglaron después para evitar esta tremenda crisis. O sea, porque usted va confiando. Si usted le dice, usted es la directora de la radio y usted no funciona como directora de la radio, se trae un segundo, pero usted lo que hace es que confía en ese segundo y le da un plazo para que pueda comprobar que efectivamente va a hacer lo que se comprometió a hacer. Pero si al cabo de 4 meses o 5 meses no mejora lo que tiene que mejorar, ¿qué es lo que hace? Vuelve a colocar a otra persona. Pero eso es un ejercicio permanente, ¿no es cierto?, de confianza. Y quien regula eso es obviamente la Dirección de Educación Pública, ¿no es cierto? La Dirección de Educación Pública es el responsable, ¿no es cierto?, de hacer gestión, considerando también que los propios servicios locales tienen unos niveles de autonomía que son importantes. Ya. Bueno, claramente después de esto lo que hay que hacer es cambiar la Algunos ley. componentes de la ley, Sí. sin duda. ¿Qué es lo que está impulsando el ministro actual? ¿Y cuándo podría ser? Yo no sé, Ya. no tengo el antecedente. Entiendo yo que se va a presentar, me imagino yo, durante este año, pero como le digo, todos los esfuerzos que está haciendo hoy día el ministro yo creo que están en la línea correcta. O sea, eso es lo que hay Ya. que hacer, ¿no? Ahora, claramente cuando explota esto tiene una configuración que también es de carácter política, quiero decirlo, ¿no? Aquí también hay elementos que están asociados a la propia realidad regional, a los intereses propios, ¿no es cierto?, del Colegio de Profesores, y como el propio ministro ha señalado, creo que al centro lo que hay que colocar en el fondo son los niños, ¿no es cierto?, que Exacto. están perdiendo o perdieron, ¿no?, sus días de clase. Perdieron. Ya. Bueno, ya pasa muy rápido. Estamos conversando con el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Vamos a una pausa y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando de los SLEP con el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien dejó el ministerio el 16 de agosto de este año.
A ver, Marco Antonio, ¿no será, también me llamó la atención en la investigación que hice, que cuando a usted le preguntaban cuáles habían sido los desafíos más importantes en su cartera, nombró varios y nunca nombró a los SLEP. O sea, no había sospecha, usted me dijo que habían cambiado 4 veces a las personas encargadas en Atacama. Por ejemplo, en Radio Cooperativa lo dijo, tenemos muchas deudas pendientes todavía, destacó el CAE, la deuda histórica de los trabajadores, la educación sexual integral y la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad. Nunca nombró el tema de los SLEP. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vieron de que esta crisis se venía? A ver, yo creo que hay un cierto, em, ¿cómo decirlo? Yo creo que cuando los recursos son pocos, ¿no? Uno en general lo que hace es que hace una priorización y dice, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar los mayores esfuerzos. Pero las deudas del sistema educativo son tan amplias que más allá de nombrarlas o no, en todas ellas uno en el fondo tuvo una acción que puede haber sido menor, mayor, ¿no es cierto? O con mayor o menor intensidad. Por lo tanto, el que no se haya nombrado no significa que no se haya hecho absolutamente nada. De hecho, el proyecto de ley, o sea, lo primero que se hace... Perfecto, pero por ejemplo, el ministerio, pero quiero que sepa la gente, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene a un supervisor que revise y se traslade por Chile y vaya revisando todos los proyectos, las filiales que hablábamos, la no sé qué, para saber cómo se están implementando y decir, aquí hay una luz amarilla, tira para roja, aquí está bien. ¿No hacen eso? Sí, siempre se hace la gestión, se hace una gestión global y para eso existen precisamente las seremías, las seremías que por ley de alguna manera son los representantes, más que inspector, son los representantes, ¿no es cierto?, en el territorio, acompañan y por lo tanto uno tiene mucha información. Ahora, como le digo, yo creo que las deudas que tiene el sistema educativo siempre, ¿no?, son tan amplias que uno lo que hace es que obviamente en una entrevista a lo mejor habla de 2 o 3, pero siempre hay 5, 6, 7, 8, 10 temas, ¿no? Parte de esos temas tienen que ver precisamente, o sea, era un tema para seguir con lo de SLEP, era un tema para usted. Pero por supuesto, Rosario, o sea, por algo hay un decreto presidencial que lo que hace es que aplana, ¿no es cierto? Y establece 2 años. Que a lo mejor lo sacaron del ministerio porque se veían estos problemas en la implementación del SLEP. Es que eso ya se lo respondí. Yo creo que esa pregunta respecto de por qué en el fondo yo no continúo, eso es una decisión presidencial y que es bien respetable. Pero no lo descarta, digamos, lo que quiero decir, que eso era uno de los temas. No, en ningún caso. Yo lo que quiero señalar es que uno cuando tiene, porque usted me pregunta por la agenda completa, ¿no? Y entre esos está el tema de los SLEP. El aplanamiento de la curva, el análisis que se hace respecto del ordenamiento de esos de la nueva calendarización, no se hace lejos del trabajo que está desarrollando el Consejo Evaluador, ¿no es cierto? Y además de esos estudios muy serios, como el que hace la Universidad Católica para determinar un índice de complejidad y de alguna manera decir, yo le voy a decir, mire, el calendario original ya había sido modificado y en su modificación, ¿no es cierto?, que esto sucede durante el gobierno del presidente Piñera, se establece en uno de los años el establecimiento de 13 o 10, no me acuerdo si 14 o 17 servicios locales. Hay funcionando 11 al día de hoy. Claro, para pero, que la gente pero le digo, la implementación en un año de 17. Año. ¿Usted se imagina lo que significa para un país como el nuestro, con la capacidad técnica que tenemos de implementar 17 servicios locales? Eso sí que era casi pensar en que esto se estrellara, ¿no? Por eso, entonces, se aplana la curva y se determina. Uno dice, para que no pase lo que pasa en Atacama, usted ahora tiene al menos 1 año 8 meses de transición, de tal manera que todos los problemas que usted tenía en el municipio, arreglarlo en el proceso. Pero usted, o sea, el actual ministro Nicolás Cataldo, que le tocó recibir y estrenar rápidamente este paro en Atacama, a la larga él no tiene responsabilidad del paro, porque él está recién poniendo los lápices en el escritorio. Entonces, la responsabilidad de este paro, política, digo, era suya. A ver, lo que pasa es que yo creo que no... Alguien tiene que tener la responsabilidad política. ¿Cómo va a ser que, no sé, o no la tiene nadie? Eso es lo que me llama la atención. No, lo que pasa es que yo creo que esto, si uno lo coloca en estos términos, Rosario, para decírselo bien directamente, yo creo que está ocultando el verdadero problema que hay detrás, porque no se trata de quién es el responsable político, porque lo mismo yo podría decir, los SLEP se implementaron con pocas ganas, ¿no?
Entonces vamos a preguntarle al ministro Figueroa, le vamos a ir a preguntar a la ministra Cubillo, le vamos a preguntar al presidente Piñera, porque finalmente una reforma en la que se opuso históricamente la derecha, ¿no? Del traspaso a los municipios, no funcionó cuando se veían ya estas problemáticas. Yo lo que le quiero decir más bien es que ahí nosotros lo que tenemos que hacer es decir, no saco nada con empezar a decir, mire aquí, no, lo que usted tiene que evidenciar es qué es lo que hizo. Usted me ha preguntado y yo le he contestado las 4 o 5 cosas que me tocó hacer a mí en mi gestión. Hoy día lo que ha hecho el ministro, ¿no es cierto?, ha sido recoger eso, sin probablemente, como usted dice, ser responsable, de acuerdo con los términos en que usted lo coloca, y él toma, ¿no es cierto?, una agenda que ya venía, la refuerza, la mejora, y es precisamente el ejercicio que uno esperaría o que probablemente a mí me hubiese tocado hacer si hubiese estado Está en el bien, paro. pero ¿sabes lo que me pasa? Como yo he trabajado en empresas, en distintas partes, cuando algo no se hace bien, a esa persona se la echa. Entonces, ¿En la empresa privada también? en la empresa privada también, obvio. No. Se la echa, o sea, sí. Y de hecho a mí me han echado. Bueno, tenemos casos de corrupción de la empresa privada, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Sí, por la responsabilidad, por ejemplo, como los casos de corrupción o cosas así, Bueno, no eso necesariamente. eso es espantoso y que terminen en la cárcel, Sí, digamos, no. ojalá. Pero estoy hablando que ahora en día se enseña, y en los colegios también, como a no tener responsabilidad, que ay, el niño se equivocó, amémoslo más para que no se equivoque. Perdón, pero cuando uno hace mal la pega, cuando uno es mediocre o cuando uno no vio lo que tenía que hacer, esa persona tiene que responder, o esas personas tienen que responder. Entonces, ¿quién responde para el tema de los SLEP en Atacama? El director ejecutivo, que es el responsable, ¿no es cierto?, porque ha sido designado por el presidente de la al que República. echaron. El que se sacó y que está en un proceso de sumario y que obviamente que fue el primer director, ¿no?, que Ya. ya demostraba alguna problemática, y por eso le quiero decir, esto está en lo más alejado, ¿no es cierto?, de la política contingente. ¿Y qué perfil tienen estos directores? ¿Son profesionales de qué tipo? Hay gente que viene del mundo de la ingeniería, hay gente que viene del mundo de la educación, hay educadores, ¿no es cierto? Hay distintos perfiles, ¿no? No necesariamente todos vienen del mundo de la educación. Ahora, lo que yo sí creo, y esto es parte de las conclusiones que hacen, ¿no es cierto?, los distintos informes que evalúan, ¿no es cierto?, la implementación de la educación pública, es que la capacidad o las competencias no son menores, son bien complejas, porque usted tiene que tener algunas capacidades gerenciales, como a propósito Claro. de lo que estamos hablando. Sí, manejar plata, Bueno. licitaciones. Es un profesor, perdón, yo soy hecho, no lo sabe y no lo tiene por qué saber. A no ser que tenga, ¿no es cierto?, un posgrado, un postítulo, Claro. que tenga una especialización en administración pública, o que sepa, ¿no es cierto?, al menos de la educación pública, Ya. o sea, de la administración pública. Pero tampoco hemos tenido, por ejemplo, en muchos servicios locales, usted va a ver que tiene ingenieros y no necesariamente están dando respuesta. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es esencial y que nosotros ya habíamos trabajado junto con el actual ministro cuando era mi subsecretario, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estos directores fueran acompañados tanto por la Dirección de Educación Pública como por otras instancias, como por ejemplo, a nadie se le ocurrió que todos los directores pasaran por un proceso de formación en la En la Contraloría. Católica, vi que estaban Pero más que la Católica. no, pero vi una que está en la viendo Contraloría. la A120. O base en la Contraloría General Sí, de la República. claro. O base en Es el algo Consejo que de no la Transparencia. existía. No, po. O sea, es una profesión, digamos, mezcla de 8 cabezas, Tal cual. y que hay que crear. Se podría crear hasta una profesión, más o menos. Y hay un conjunto de competencias. Esto está investigado a lo largo del mundo entero. Cuando usted tiene una Y eso persona no a lo cargo. pensaron antes de implementarlo, de que no había personas No, yo creo capacitadas que en en el Chile proyecto, preparadas para hacer esto. yo creo que sí, y yo creo que se hizo una colaboración. Yo creo que ahí hay unos llamados centros de liderazgo. Yo creo que hay harta gente que estuvo preocupada de esto, pero probablemente no participan, por ejemplo, de la configuración de los perfiles en el servicio civil. Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que de alguna manera involucran. Ahora, lo que no puede pasar, y ahí yo le encuentro razón a usted, es el que uno no acompañe ese proceso. Y el acompañamiento de esos directores, ¿no es cierto?, en su gestión, en primer lugar, es responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, ¿no es cierto?, que es una Este es un órgano que se creó nuevo. que se crea nuevo, ¿no es cierto?, para explicarle a la gente. que se acompañe. Ya. Y la Dirección de Educación Pública tiene su principal referente, como cualquier otro servicio, en la jefatura del servicio, que es la Subsecretaría de Educación, Sí. que en el fondo es quien rinde, ¿no? Y sobre la subsecretaría está la responsabilidad política, que es la del Del ministro. ministro. Exacto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que probablemente hay una cadena de responsabilidades, pero también quiero decir que tampoco a la base usted lo que tiene aquí es un ejercicio como de mala fe. Ahí nosotros tenemos una problemática importante que, como se dio cuenta, a propósito de tantos días, a lo mejor que pasamos el paro,
pero que finalmente hubo respuesta, ¿no? Entonces, esa respuesta no puede llegar a lo mejor después del Claro, paro, sino que tenemos que... ¿Y qué daño le hace en la a anticipación. los SLEP todo esto que pasó? Claro, pero O en la sea, partió anticipación. con la pata, porque habían 11 SLEP funcionando, al parecer bien, nunca se supo, pero la marca ahora se ensució de una manera, es como... Pero es quedó una importante sensación en la ciudadanía de que de que no funcionaban. no. Y yo creo que en eso hay que ser súper justo, ¿no? Porque yo creo que sí hay. A mí, mire, usted puede buscar no solo esas entrevistas, miles de entrevistas, o muchas entrevistas que yo di, no miles, sino que muchas, en donde yo destaqué muchas iniciativas. En el SLEP Gabriela Mistral, en Costa Araucanía, en el SLEP, o sea, en todos los servicios locales usted tiene una serie de prácticas que son muy importantes. Cuestiones que usted no pasaba a propósito del caso, ¿no es cierto?, del alcalde de Algarrobo. Hoy día usted no, en ningún SLEP hay alguien que le deban ni su sueldo, ni tampoco le deben sus cotizaciones previsionales. Pero hay situaciones extrañas en Atacama, en que hay, si bien se les paga sueldo del SLEP, digamos, también se les paga sueldo por dotación municipal o perdón, estatal. Entonces, se vieron casos de 2 sueldos. En el caso de o sea, también ya se han visto temas de corrupción. El SLEP está partiendo. Sí, yo eso no me atrevería. Yo creo que lo que más bien revelaban se están investigando. Eso es muy bueno, que se investiguen. Ya. Pero yo tengo dudas respecto porque yo creo que hay que esperar la investigación. Ahora, lo que quiero decirle es que usted tiene una crisis municipal importante. Nosotros nos tocó enfrentar como ministerio la crisis de Ancud, ¿no? En realidad de todos los municipios de Chiloé, pero en particular de Ancud, en donde por primera vez, ¿no es cierto?, con el uso y las facultades de la ley junto a la subsecretaria, pudimos implementar ahí un administrador provisional. Esa es una facultad que tenía el Ministerio de Educación y que nunca se había usado, precisamente porque el municipio no pagaba los sueldos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que usted tiene facultades, ¿no? Y efectivamente lo que tiene que hacer es, ojalá, resolver la mayor cantidad de dificultades que están en los municipios, de tal manera que cuando se produzca el traspaso, y eso hay que explicárselo a la gente. Entonces yo creo también que es importante señalar, ¿es grave lo de Atacama? Absolutamente, es serio, es complejo, hay responsabilidades, por supuesto, históricas probablemente, todo lo que usted quiera, pero lo que no podemos hacer es pensar de que esto debería ser un acuerdo país, es la última oportunidad que tenemos efectivamente de poder resolver los temas de la educación pública. Los municipios, independiente de lo que usted me diga, que la Barnechea, que Las Condes, ¿no es cierto?, que los municipios más ricos, en general, no logran hacerlo bien. Por distintas razones, porque están cruzados por el poder político, porque hay temas, ¿no es cierto?, de recursos, por una serie de razones, ¿no? Y por lo tanto, esta sí es una oportunidad. ¿Hay que mejorar la ley? Por supuesto. ¿Hay que mejorar los perfiles? Por supuesto. ¿Contratar mejores directores o directoras de servicios locales? Por supuesto. Muchas cosas que hacer, pero en esto deberíamos tener un acuerdo país y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empujar todos hacia allá, todos, ¿no? Los gremios, las autoridades, los políticos del centro, de la izquierda, los amarillos, los verdes, los rojos, la tarea, todos. tenemos que irnos, pero la tarea de 2 años que se congeló esto es ardua, porque uno dice 2 años, no, se pasan así, y entre que, o sea, ¿qué es lo más urgente de aquí a 2 años para que la cosa funcione? ¿O es lo que ya me dijo? No, yo creo que hay que, una cosa importante, yo creo que es poder tener mayor vinculación, ¿no es cierto?, que a lo mejor eso se puede mejorar en términos de las rendiciones de cuenta, entre, como usted señalaba, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, y esta a la vez, ¿no es cierto?, con los servicios locales. Tienen niveles de autonomía importantes. Que haya más integración. O sea, pero por ley. Por ley, que haya responsabilidades, ¿no? Lo que usted está diciendo. Que el ministerio pueda estar, meterse más. Ya, yo creo que el ministerio, que es lo lógico. Que es lo lógico, sí, pero que no necesariamente es tan fácil, ¿no es cierto? Porque la ley no lo establece. Lo primero. Segundo, flexibilizar, yo diría, el uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, usted en los municipios tiene saldo inicial de caja. Todo lo que no se gastó el año 22 pasa para el año 23, si no se lo gasta para el 24. Esto, como son servicios locales, tienen que gastar todo el presupuesto del año. Entonces, la posibilidad de que todo lo que no se gastó ese año se pueda gastar. Y mejorar, ¿no es cierto?, quizás los perfiles para que las competencias de los directores de los servicios locales. Y yo creo fundamental poder apoyar la labor que está realizando el ministro, porque yo creo que de verdad que está empujando todo lo que más pueda, ¿no es cierto?, respecto de las responsabilidades que él tiene para mejorar, tanto el proyecto de ley como muchas otras cosas. Están mirando con una cara espantosa. Ya, llegamos al final del programa. Muchas gracias por venir. Estábamos conversando con el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Que tengan un muy buen domingo y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.